Buenas Bien, tardes. gracias. Bien, vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a pasar al siguiente tema, al último capítulo, que es el magnetismo en la materia. Bien, yo les asigné tarea, ¿verdad? Este fin de semana, es para este domingo de esta semana, ¿verdad? La tarea. Bien, entonces vamos a iniciar. El tema de hoy, pues, es uno de los más importantes, ¿verdad? De la clase, que es el magnetismo en la materia, porque aquí prácticamente está condensado todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento. Eh, Generalmente el capítulo no lo terminamos porque no nos queda tiempo, pero vamos a tratar de llegar por lo menos a la parte del campo magnético H, porque hay dos campos magnéticos, ¿verdad? Así como en 321, que ustedes estudiaron el campo eléctrico E y el campo de desplazamiento, ¿verdad? Que ambos eran campos eléctricos. Entonces nosotros aquí ya, ya estudiamos este campo que se llama inducción y vamos a estudiar un campo que se llama campo magnético H. Generalmente a los dos le llamamos campo magnético, pero el campo magnético auténtico pues es H y B pues se llama campo de inducción magnética. ¿Estamos? El campo H pues es más general porque es un campo que abarca toda la materia, tanto materia neutra como conductora. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a iniciar nosotros eh, postulando lo siguiente, ¿verdad? Vamos a considerar las interacciones magnéticas en regiones que se encuentran vacías. Ahora vamos a considerar estas interacciones en un espacio ocupado por materia. O sea, hasta el momento, jóvenes, hemos estado estudiando el magnetismo en el vacío, ¿verdad? Un campo magnético en el espacio vacío. Entonces ahora vamos a ver la interacción de un campo con la materia. Cuando un campo interactúa con la materia, cuando yo digo materia, me refiero a materia neutra, ¿verdad? Materia neutra. Entonces ocurre un fenómeno que se llama magnetización. ¿En qué consiste este fenómeno? Bueno, como nosotros bien sabemos, ¿verdad? Los átomos que están formados por partículas cargadas con carga positiva y negativa, o sea, son eléctricamente neutros, vamos a suponer que algunas cargas no se encuentran en reposo y los movimientos se efectúan en trayectorias cerradas. Por eso yo les dije, ¿verdad? La vez pasada, que la espira de corriente, o sea, una corriente circular como esta, es el prototipo ideal de lo que es un dipolo magnético. Una corriente así como esta, una corriente circular, produce un dipolo magnético. O sea, para nosotros en magnetismo, la espira de corriente circular es tan importante como lo era la carga entre 21, la carga puntual. ¿Estamos? Bien, entonces, desde muy lejos, esas cargas en movimiento se pueden apreciar como circuitos de corriente o dipolos magnéticos. A estas corrientes se les llama corrientes de Ampère. O sea, jóvenes, el modelo que nosotros empleamos aquí es un modelo clásico. Es un modelo clásico. Recuerden que el electromagnetismo es una teoría clásica, no involucra la mecánica cuántica. Vamos a asumir nosotros que los átomos son como pelotitas, ¿verdad? Esa pelotita es el núcleo y alrededor del núcleo se están moviendo los electrones. Entonces los electrones moviéndose en una especie de órbita es prácticamente una corriente eléctrica en forma de círculo. Entonces podemos aproximar eso como un dipolo, de manera que la materia neutra va a estar formada por una gran cantidad de dipolos, que son esas corrientes eléctricas debidas al movimiento de los electrones en los átomos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí les estoy mostrando un material. Este es un volumen que contiene materia neutra y tenemos vacío alrededor de ella. No existe campo magnético. Miren, el campo magnético externo es cero. Entonces, jóvenes, si yo tengo un pedazo de materia neutra, así como este, todos esos pequeños dipolos magnéticos están orientados al azar, como ustedes pueden ver. Esos dipolos magnéticos son corrientes en los átomos.
Eso es lo que ocurre en la vida, en nuestra vida, ¿verdad? Toda la materia está formada por pequeños dipolos magnéticos que están orientados al azar. Entonces, cuando esto sucede, jóvenes, decimos de que el objeto no está magnetizado. O sea, su momento magnético total es cero. Permítanme. O sea, el momento magnético, aquí lo escribimos en función de un vector llamado magnetización. Este vector M se conoce como magnetización. Este vector M mayúscula no lo confundan con M minúscula. M minúscula es el momento dipolar magnético. M mayúscula es la magnetización, que es un fenómeno que consiste en el alineamiento o reordenamiento de los dipolos magnéticos. Entonces, este vector que aparece en la integral, al ser integrado en el volumen comprendido por este objeto, nos da el momento dipolar total. En este caso es cero porque los dipolos están orientados al azar. ¿Estamos? Cuando eso sucede, jóvenes, decimos de que el objeto no está magnetizado. Ahora, veamos otro caso, la contraparte. Cuando ese objeto que tiene sus momentos dipolares orientados al azar, está afectado por un campo magnético externo, o en otras palabras, se hace pasar un campo magnético a través de él, entonces ese montón de dipolos magnéticos tienden a alinearse con el campo, así como lo aprendimos en el capítulo pasado. Cuando esos dipolos magnéticos están alineados con el campo, decimos de que el objeto se ha magnetizado debido a que aparecen dipolos magnéticos inducidos, o sea, se inducen esos dipolos magnéticos, jóvenes. Hay un momento dipolar magnético inducido debido a la presencia de un campo magnético externo. Por eso ven ustedes, aquí estamos estudiando la interacción del campo magnético con la materia neutra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar. Si el campo magnético externo es cero, entonces, jóvenes, los momentos dipolares están parcialmente alineados, ¿verdad? El material tiene magnetización permanente. Este es un caso especial. Este es un caso especial. Es caso especial porque el campo magnético externo es cero. Y si el campo magnético externo es cero y el material tiene los momentos dipolares magnéticos parcialmente alineados o totalmente alineados, decimos de que el objeto tiene una magnetización permanente. A estos materiales, es a los que nosotros le llamamos imanes. O sea, los imanes existen en la naturaleza, ¿verdad? Son los imanes naturales que existen en la naturaleza, son pedazos de materia neutra que tienen sus momentos dipolares alineados, sin necesidad de un campo magnético externo. Esos son los famosos imanes, que aquí nosotros le decimos magnetización permanente. Son materiales que tienen una magnetización ya definida. ¿Estamos? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a partir ahora ya a partir de este punto, cuando ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer y vamos a hacer el desarrollo matemático. Entonces, nuestra hipótesis es sencilla. Vamos a decir de que la materia neutra es equivalente a un conjunto de dipolos magnéticos y vamos a definir el vector de magnetización, M mayúscula. Este vector de magnetización se define como el momento dipolar por unidad de volumen, o sea, es una densidad. Se le puede llamar densidad de momentos dipolares magnéticos. La unidad es el amperio por metro. Bien, entonces, jóvenes, esa magnetización la voy a escribir yo como una ecuación diferencial, así.
D de M sobre D de tau, porque voy a tomar un pequeño elemento de volumen de un material. Esta ecuación diferencial la podemos resolver por separación de variable. D de M es igual a la magnetización por D de tau. Y yo resuelvo esta ecuación diferencial. Al resolver esta ecuación diferencial, en el lado izquierdo, jóvenes, tengo el momento dipolar total. Y en el lado derecho, pues necesito conocer M para poder hacer la integral. Entonces, jóvenes, nosotros aquí vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Cuando se nos pida calcular el momento dipolar de un objeto material, vamos a hacer uso del vector de magnetización. Ya no vamos a calcular momentos dipolares así como aprendimos en el capítulo anterior, sino que ahora lo vamos a hacer en función de la magnetización. Recuerden, ¿quién es la magnetización? Es el vector M. ¿Qué significa magnetización? Significa el reordenamiento de los momentos dipolares magnéticos. Entonces, al resolver esta integral, obtenemos el momento dipolar total de un objeto de materia neutra, pero necesito conocer quién es M. Dependiendo del objeto, jóvenes, este vector M puede estar en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas, en cualquier sistema de coordenadas. Bien, entonces vamos a ver, jóvenes. La hipótesis que nosotros hemos planteado es la siguiente. La materia neutra es equivalente a un conjunto de dipolos magnéticos. Como ustedes ven, nosotros tenemos el modelo de un átomo que tiene un núcleo positivo. En torno a ese núcleo giran los electrones como que fuesen corrientes circulares. Esas pequeñitas corrientes circulares, que son microscópicas, es lo que da origen al magnetismo. Esas pequeñas corrientes tienen un momento dipolar magnético. Lo que sucede es que en la materia neutra, esas pequeñas corrientes tienen momentos dipolares orientados al azar, de manera que al sumarlo, la magnetización es cero. Por eso es que no todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor son imanes, ¿verdad? Si todos los objetos estuviesen magnetizados, pues todos los objetos serían imanes. Pero los imanes son pocos los materiales, ¿verdad? Que son imanes. Entonces, ¿cómo calculamos el momento dipolar total? Pues haciendo la sumatoria. Cuando yo tengo varias espiras de corriente, pues hago una suma como la que aprendimos en el capítulo anterior. Cuando tengo espiras de corriente planas. ¿Estamos? Bien. Entonces, muchachos, vamos a ver. Nosotros tenemos un pequeño elemento de volumen de materia neutra que contiene momentos dipolares orientados al azar, como ven aquí. ¿Estamos? Entonces, vamos a decir de que en un pequeño diferencial de volumen, que es este, un d de tau, hay n dipolos magnéticos. N es el número de dipolos que hay en ese pequeño elemento de volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, como ya definimos el vector de magnetización M, M es el número de momentos dipolares por unidad de volumen. Cuando el objeto está magnetizado, podemos definir M y podemos también encontrar el momento dipolar total haciendo uso de esta ecuación, integrando M sobre el volumen del objeto de materia neutra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, jóvenes, haciendo el desarrollo matemático, vamos a ver. Necesitamos resolver el problema siguiente. Yo necesito calcular M, porque con M yo puedo calcular el potencial vectorial. Y con el potencial vectorial puedo calcular el campo magnético. O sea que nuestro objetivo ahora va a ser encontrar el potencial vectorial haciendo uso de la magnetización, del vector magnetización M. Encontramos el potencial vectorial y con el potencial vectorial calculamos el campo magnético. ¿De quién? ¿De qué estamos hablando? De la materia neutra, así como la madera,
el concreto, todo lo que nos rodea es materia neutra. Materia que se puede magnetizar cuando es afectada por campos magnéticos externos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Aquí lo que estamos haciendo es escribiendo el potencial vector, así como lo aprendimos en el capítulo anterior, en términos del momento dipolar. Y el momento dipolar lo escribimos a su vez en términos de la magnetización. Recuerden, magnetización es ddm sobre d de tau. Si yo despejo para ddm, el diferencial de momento dipolar me queda esto. Entonces, jóvenes, este ddm lo sustituyo acá, miren, como momento magnetización por diferencial de volumen. Y tenemos esto, miren. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahora lo que tenemos que hacer es resolver este integral. Pero claro, no es nada fácil. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar identidades vectoriales para poder hacer más fácil el desarrollo de la integral. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. R unitario entre R cuadrado, que ustedes pueden ver aquí, lo podemos escribir haciendo uso de una identidad vectorial. Esto es igual a el gradiente de 1 sobre R. Pero el operador nabla está primado. ¿Qué significa que el operador nabla está primado? Que el operador nabla va a actuar sobre las coordenadas prima. R está en función de tanto de coordenadas prima como de no prima. Recuerden que R se calcula así, como R menos R prima, de manera que yo puedo igualmente aplicarle el operador del a R y aplicarle el operador del prima a R. Da lo mismo, porque R está en función de coordenadas prima y no primas. Solo que aquí le vamos a aplicar el operador primado, nabla. ¿Por qué? Porque me interesa la magnetización, jóvenes, de la materia. Estamos. O sea, el vector M es un vector que está primado. Todo lo que está primado es porque depende del objeto que estamos estudiando, que es la materia neutra. Entonces, todo lo que lleve prima tiene que ver con la materia neutra. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Al aplicar esta identidad, jóvenes, ustedes pueden ver lo siguiente. En el integrando, fíjense bien, en el integrando, tengo el producto cruz, M cruz R, que lo puedo escribir ahora así, ¿ve? Porque R unitario entre R cuadrado es esto. Entonces me queda M cruz el gradiente de 1 sobre R. Ahora bien, M cruz el gradiente de 1 sobre R lo puedo expandir según la identidad vectorial que ven aquí. Como el operador nabla cruz M entre R menos el operador nabla prima cruz M sobre R. Es una identidad vectorial, lo que aprendíamos en 321. ¿Qué es lo que queremos hacer, jóvenes? Queremos calcular el potencial vectorial A, el potencial vectorial de este objeto magnetizado en el punto de campo P. Si yo sé el potencial vectorial de este objeto en el punto P, yo puedo calcular B por diferenciación. Sí. ¿De acuerdo? Se supone que el objeto está magnetizado. Recuerden, siempre que nosotros hagamos estos cálculos es porque el objeto está magnetizado. Cuando digo magnetizado me refiero a que los dipolos están orientados en una dirección. Si la magnetización, jóvenes, es cero, si el objeto no está magnetizado, pues todo esto se hace cero. No existe potencial vector ni tampoco existe campo magnético. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros que somos materia neutra, el cuerpo humano, la madera, todo lo que es materia neutra, no está magnetizada.
De manera que nosotros no generamos campo magnético. Al estar magnetizados, sí. Aunque estamos en presencia de campos magnéticos, ¿verdad? Porque nosotros estamos sumergidos en un campo magnético que es el de la Tierra, pero es un campo magnético muy débil, que no es capaz de magnetizar la materia neutra. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, esto que ven aquí, lo que aparece dentro de la integral, lo vamos a escribir en términos de estas dos operaciones. O sea, me van a quedar dos integrales. Como ven aquí, miren, dos integrales, esta y esta. Ahora bien, la segunda integral, que es esta, la podemos expresar haciendo uso del teorema de Stokes, del teorema de la divergencia, quiero decir, divergencia, como una integral de superficie, al hacer uso de la divergencia. De manera que tengo una integral de volumen y una de superficie. Aquí, jóvenes, viene lo importante. En estas integrales, yo puedo simplificarlas introduciendo densidades de corriente. Vamos a definir una densidad de corriente volumétrica y una densidad de corriente superficial. ¿Por qué? Bueno, porque la primera integral es de volumen, la segunda de superficie. Por lo tanto, lo que tiene que aparecer ahí es una densidad volumétrica y acá una densidad superficial, porque estamos trabajando en un volumen y en una superficie. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven aquí, esas densidades llevan un subíndice m. ¿Por qué llevan ese subíndice m? Porque estamos hablando de la materia neutra, o sea, corrientes de magnetización, así se le llama a las corrientes que se forman en la materia neutra, densidades de corriente de magnetización. ¿De acuerdo? O sea, ahora ustedes cuando vean J y K, así como los estoy escribiendo, cuando no tengan subíndice, estamos hablando de densidades absolutas. Estas son densidades de corriente absolutas. Ahora, cuando les ponemos subíndice, es porque ya estamos refiriéndonos a un caso específico. Por ejemplo, podemos tener densidades de corriente libre. Cuando son libres le ponemos una F por la palabra en inglés, ¿verdad? Free, de libre. O sea, corrientes libres, corrientes de magnetización. Las corrientes de magnetización que llevan una M, esta es porque estamos en la materia neutra, y las densidades de corriente libre es porque estamos en conductores. O sea, un alambre conductor, así como los alambres de la electricidad, los alambres de cobre, tienen cargas libres, corrientes libres. Por eso en esos alambres conductores definimos lo que son. Definimos corrientes libres, mientras que en la materia, que no es conductora, así como la madera, el concreto, definimos densidades de magnetización. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? En electromagnetismo, cuando hablamos de materia, tenemos que diferenciar materia conductora, materia neutra, conductores y materia neutra. ¿De acuerdo? Entonces, para los conductores usamos densidades de corriente libre y para la materia neutra, densidades de magnetización. Y cuando simplemente usamos J y K sin su índice, nos referimos a densidades absolutas o totales. Absolutas porque abarcan todos los tipos de densidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces muchachos, vamos a ver. Ya con estas densidades definidas, nosotros podemos escribir estas integrales de una manera mucho más sencilla, como ven acá. El potencial vectorial queda en términos de la densidad volumétrica y de la densidad superficial de corriente, de magnetización. Y ahora nuestro problema consiste en resolver estas integrales para calcular el potencial vectorial. Porque con ese potencial podemos calcular
el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos definidas la densidad de corriente volumétrica de magnetización y la superficial de magnetización. En base a esto, jóvenes, nosotros hacemos un esquema conceptual muy bueno para que se lo aprendan. La materia, cuando decimos materia, jóvenes, nos referimos a materia neutra. Neutra. Cuando decimos conductores, o sea, hay dos tipos de materia en electromagnetismo, conductores y materia neutra. Pero cuando decimos materia, ya se entiende que nos referimos a la materia neutra. ¿Estamos? Entonces, la materia neutra está definida por un conjunto de dipolos descritos por M. Y la magnetización se puede expresar en función de densidades de corriente superficial y volumétrica de magnetización. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a, en base a todo lo que hemos estudiado, vamos a ver la rapidez total a la que se transfiere carga a través del plano. Aquí tengo un volumen, un objeto, ¿verdad? Que está magnetizado. Este objeto es atravesado por un plano imaginario. Este plano imaginario que ven aquí está cortando al objeto. Entonces, en ese plano definimos un vector perpendicular a él, n unitario, y de esta región a la otra hay corriente atravesando. Por eso definimos una densidad volumétrica de corriente. Entonces, queremos averiguar lo siguiente. La rapidez total a la que se transfiere carga a través del plano, es decir, desde la región sombreada de la derecha a la región no sombreada a la izquierda. ¿Cuál es esa rapidez de transferencia de carga? O sea, corriente. Entonces, jóvenes, esto que ven aquí ustedes en la figura de la derecha, pues es el plano que está cortando a este objeto, visto de frente, de manera que el vector n está saliendo de la pantalla, apuntando hacia nosotros. En el borde en el borde de ese plano, definimos un vector n' perpendicular y un vector ds recostado en el plano. C es la trayectoria que encierra ese plano y S es la superficie encerrada. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo que queremos hacer, jóvenes, es saber quién es la corriente que está atravesando esa región. Aquí vamos a tener una corriente atravesando la superficie y otra corriente que está atravesando la curva. Entonces, por eso hacemos el cálculo siguiente. Fíjense bien, en esta ecuación, en el lado izquierdo tenemos corriente. ¿Corriente qué es? La derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, la corriente neta que está atravesando esa superficie es una corriente volumétrica en la superficie y una corriente superficial en la curva. Entonces, jóvenes, vamos a ver. J es el rotor de M y K es M cruz N. Entonces, jóvenes, esta integral de superficie eh, la puedo escribir como una integral de línea usando el teorema de Stokes. Ambas integrales se pueden escribir como una integral de línea usando el teorema de Stokes. ¿De acuerdo? Entonces, usando el teorema de Stokes, pues me quedaría esto que ven acá. Ahora bien, fíjense la integral de la izquierda y la de la derecha. Este producto cruz que tengo aquí, n cruz t, por d de s, aquí le falta la prima, ¿verdad? Falta la prima ahí. N' cruz t unitario es igual a menos n. ¿De dónde sale eso? Veamos la figura. N' cruz t unitario. Miren, este es n'. Si yo hago n' cruz
T unitario, usando la regla de la mano derecha, ustedes agarran el vector n' con sus 4 dedos y lo enrollan en torno a T unitario. ¿Quién es T unitario, jóvenes? Aquí. Es este vector, miren. Es este vector que está a lo largo de la superficie. Pero apuntando T unitario, jóvenes, estaría aquí, en esta dirección. De manera que n' cruz T, el pulgar estaría saliendo de la pantalla, o sea, apuntando en la dirección de n. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que ustedes ven acá, miren, n' cruz T es menos n. Bueno, menos porque aquí yo puse al revés, ¿verdad? El T unitario. El T unitario lo puse al revés. O sea, n aquí está saliendo, pero el T unitario va hacia acá. Por eso es que queda en la dirección de menos n, apuntando hacia adentro queda el pulgar. Entonces, jóvenes, esto que está aquí se convierte en esto. Menos n unitario dds. Es lo mismo que escribir dds vector. Entonces, ¿qué significa todo esto, jóvenes? Al hacer este simple cálculo, llegamos a que estas dos integrales son idénticas y se cancelan. La corriente total es cero. Esta es una importante conclusión. Las corrientes de magnetización no transfieren carga neta. ¿Por qué? Porque son corrientes ligadas, jóvenes. Recuerden que el material es neutro, es materia neutra. No hay corriente total transferida de una región a otra, porque esas corrientes son ligadas. Recuerden, las corrientes están formadas por el movimiento de los electrones y los electrones están ligados al átomo, de manera que como no son electrones libres. Si fuese un conductor, jóvenes, ahí sí. Si este material fuese un conductor, por ejemplo, un pedazo de cobre, yo tengo un pedazo de cobre que es conductor, tiene cargas libres. Entonces, al establecer una diferencia de potencial, las cargas libres van a fluir de una región a otra. Se van a acumular las cargas. Las cargas se van a acumular en un extremo y la carga de signo contrario en el otro extremo. Hay una transferencia neta de carga de un extremo a otro, porque este es un material conductor. Estamos, pero este material no es conductor, es materia neutra. Las cargas están ligadas a los átomos, las corrientes están ligadas. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos en la materia neutra. Bueno, entonces, la inducción magnética la obtenemos mediante esta expresión. Fíjense bien. Nosotros aquí, para no complicarnos tanto la vida, porque acuérdense que calcular potenciales vectoriales es bastante complicado. De hecho, lo más complicado en esta clase es calcular potenciales vectoriales, de manera que no nos vamos a complicar la vida. Cuando querramos calcular el campo magnético, lo vamos a hacer de un solo. No lo vamos a hacer de manera indirecta, o sea, primero se calcula A y después se calcula B. Pero como el cálculo de A es muy complejo, sale mucho mejor calcular el campo magnético de forma directa, haciendo uso de la ley de Biot-Savart, o sea, de estas integrales. Una integral de volumen y una de superficie. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, cuando yo necesite el campo magnético de un objeto neutro, de materia neutra, pues voy a hacer uso de esta ecuación. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Tengo un cilindro infinitamente largo y uniformemente magnetizado. ¿Qué significa esto de uniformemente magnetizado? Significa que la magnetización M, es constante.
es constante. Apunta en una dirección. Entonces, tenemos un cilindro infinitamente largo de sección circular que posee una magnetización uniforme M paralela al eje del cilindro. Vamos a obtener el campo de inducción magnética. ¿De acuerdo? Vamos a obtener el campo de inducción magnética, o sea, B. Entonces, bueno, vamos a ver. M es constante. Estas son las fórmulas para obtener. Recuerden que lo primero que vamos a hacer para calcular el campo magnético es encontrar las densidades. Y esas densidades se calculan con estas fórmulas. La primera, la volumétrica, el rotor de M es cero porque M es constante. Estoy derivando una constante. La segunda, que es la densidad superficial, M cruz N. N, recuerden que es un vector que se define como perpendicular a la figura, o sea, N, miren, esto es N. Aunque aquí esté primado, pero ese es N. N es un vector que se define como perpendicular a la figura. Entonces, M cruz N me daría M en la dirección de phi. Ya vamos a ver por qué cuando veamos la figura. Fíjense aquí. Este es el cilindro, miren. Es un cilindro que lleva una magnetización en la dirección de Z, positivo. Es un pedazo de materia neutro que está magnetizado. El vector n se define como un vector normal a la superficie del cilindro. Aquí está mal, ¿verdad? Porque aquí es en la dirección de ρ. Coordenadas cilíndricas es ρ unitario. Entonces, jóvenes, m es un vector que está en la dirección de z. Recuerden que es constante. Cuando me dicen el vector m es constante, entonces yo la magnitud simplemente pongo m. Y el vector n unitario es ρ unitario, cilíndricas. Entonces, cuando ustedes hacen el producto, o sea, cuando ustedes van a obtener la densidad superficial, ustedes hacen el producto m cruz n. Sería m en la dirección z cruz ρ unitario. ¿Quién es Z cruz ρ, jóvenes? Es pi positivo. De manera que me queda que la corriente superficial es M en la dirección de phi positivo. ¿Estamos? Mientras que la densidad volumétrica es cero porque M es constante, la derivada de una constante, como ven aquí, es cero. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que este cilindro, que es materia neutra, que está magnetizado, solamente tiene corriente superficial. Solo corriente superficial y apunta en la dirección de phi positivo. ¿Está claro eso? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí tenemos otra vista, miren, de la figura. Esto que ven aquí, pues es una sección del cilindro, miren. Es el cilindro lo tenemos acostado ahí. La magnetización, el vector de magnetización va hacia la derecha. Definimos el vector n, miren, perpendicular a la superficie del cilindro. De manera que, si yo observo el cilindro visto desde arriba, un corte transversal, solamente tendría corriente superficial K, que es un vector, y la magnetización está saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Nosotros aquí tenemos que ser un poco listos para no hacer tanto trabajo, ¿verdad? Para evitar hacer tanto cálculo, tanto trabajo. Este cilindro, un cilindro con magnetización uniforme, recuerden que el cilindro es un volumen, pero la magnetización es uniforme. Este cilindro tiene corriente superficial. ¿Qué les recuerda eso? Si yo tengo un cilindro
con corriente superficial. ¿A qué se parece eso? A un solenoide. Sí, ¿verdad? Esto es un solenoide. De manera que este cilindro es un solenoide, porque tiene corriente superficial nada más. Un solenoide solo tiene corriente superficial. De manera que yo puedo resolver este problema, así como el de un solenoide. Entonces, veamos. Lo que está ocurriendo aquí, si le echamos un vistazo, ¿verdad? Un vistazo así microscópico. Todos los dipolos magnéticos que componen el cilindro están apuntando en la misma dirección porque el cilindro está magnetizado. Estas son pequeñas corrientes formadas por el movimiento de los electrones, ¿verdad? En los átomos, apuntando en Z. Pero esto solo tiene corriente superficial, como ustedes ven aquí. Corriente superficial. Entonces podemos definir lo que es K en la dirección de phi. Y yo puedo trabajar esto como que fuese un solenoide. ¿De acuerdo? Como que fuese un solenoide. O sea, jóvenes, como ven ustedes aquí, en el volumen, en el interior del cilindro, todas esas corrientes se cancelan una con otra. Por eso es que en el interior no tenemos densidad de corriente volumétrica. La densidad de corriente volumétrica en el interior se cancela, es cero. Si nosotros superponemos todas esas corrientes, las sumamos, la sumatoria de todas esas corrientes nos va a dar cero, como pueden ver aquí. Bueno, entonces, lo que tenemos ahora es esto, miren, el cilindro con corriente superficial, que es esto, en la dirección de phi. Esta densidad de corriente es equivalente a tener un solenoide infinito. Entonces, como tengo un solenoide infinito, solo hay corrientes superficiales, yo sé que el campo magnético de un solenoide está restringido al interior y es igual a mu sub 0 por K, donde K en este caso es la corriente superficial. Este es el campo de un solenoide. Ahora bien, jóvenes, en el exterior el campo es cero para un solenoide, dado que el campo magnético es axial, o sea, axial se refiere a que apunta en la dirección de Z. Va en la misma dirección de M. El campo magnético va en la misma dirección de M. Entonces, jóvenes, lo que tengo que hacer yo aquí es escribir este campo magnético, únicamente ponerlo en la dirección de Z. ¿De dónde saqué esta fórmula? Bueno, esto ya lo estudiamos cuando vimos el solenoide, ¿verdad? Que el campo de un solenoide, ustedes aprendieron que el campo de un solenoide se podía escribir como mu sub 0 por I. Mu sub 0 por I en la dirección de Z. Aquí me falta N, ¿verdad? Mu sub 0 por N por mu sub 0 por N por I en la dirección Z. Pero también se puede escribir como mu sub 0 por K. Porque N por I, jóvenes, se puede escribir como K. Porque N, ¿qué es N minúscula en un solenoide? Es el número de vueltas por unidad de longitud. De manera que la densidad de corriente se puede escribir como N mayúscula por I entre L, donde N es el número de vueltas. L es una longitud y I es la corriente. O sea, la densidad superficial es corriente por unidad de longitud. Aquí N mayúscula solo es un número. Entonces, jóvenes, el campo magnético de un solenoide se puede escribir de las dos maneras, ¿verdad? Se puede escribir así o así. Da lo mismo. Solo que en este caso me conviene más en términos de K porque es K lo que tenemos definido. Entonces, el campo en el interior es mu sub 0 por K, pero K de magnetización. Y K es igual a M, la magnitud de K es M, jóvenes. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es K? ¿Quién es el vector K? En este caso es M en la dirección de phi unitario. Entonces, la magnitud de K es M. De manera que en esta expresión, yo puedo sustituir K
K magnitud por M. Y me queda que el campo magnético va en la dirección de Z. Y fíjense bien, el vector de magnetización es igual a M en la dirección de Z. O sea que aquí M, Z unitario es simplemente M vector. Entonces, hemos calculado de manera bien sencilla el campo magnético de un cilindro magnetizado. El campo magnético apunta en la dirección de la magnetización. Únicamente la diferencia entre el campo magnético y la magnetización, jóvenes, es que el campo magnético está multiplicado por, o sea, la magnetización está multiplicada por μ⁴. Ese μ⁴ es la diferencia. ¿De acuerdo? μ⁴ es la diferencia ahí. Bien, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedarnos por aquí. Vamos a seguir mañana. Mañana vamos a terminar el problema. En el problema, pues ya llegamos, ¿verdad?, al campo magnético en el interior, que es esto, y en el exterior, que es 0. Aquí pueden ver ustedes el cilindro visto desde arriba, haciéndole un corte transversal. Bueno, entonces nos veríamos mañana. Vamos a seguir haciendo ejercicios y revisando más sobre la teoría. Bueno, entonces, que tengan feliz tarde.